El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos condiciones muy importantes se necesita para ser discípulos de Jesús el Señor: escuchar la palabra y cumplir la palabra. Desde el libro del Deuteronomio y desde el Levítico se insiste en el Shema Israel, que significa escucha Israel. Escuchar es una de las primeras condiciones centrales e importantes para el aprendizaje. De hecho, María, cuando estaba en actitud orante, escuchó la palabra del arcángel, que era la palabra de Dios a través de este enviado. Pero también, además de escuchar, es importante actuar, hacer lo que nos pide la escucha, lo que se interpreta después de la escucha. En el libro de los Proverbios, en el texto que acabamos de escuchar, también se nos insiste en lo mismo. Dice: el sabio aprende oyendo la lección, escuchando la lección. En cambio, escuchemos a esta palabrita que quizás escuchábamos de niños, pero que se nos había olvidado. El atolondrado trae la indigencia. Pongámosle atención. Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado, indigencia. ¿Se acuerdan que cuando niños a veces nos decían este atolondrado, como diciéndonos, como aturdido, como medio así rarito, sin capacidad de escucha, sin capacidad de actuar? El libro de los Proverbios trae esa expresión tan simpática hoy, pero que nos puede poner a pensar un poco en todo lo que nos está pasando actualmente en el mundo y de una manera particular en Colombia. A veces pareciera que andáramos como sin mucho norte, y creo que es el gran momento oportuno, oportunísimo, para que le pidamos al Señor la capacidad de escucha. Desde luego que al primerísimo que nosotros debemos escuchar es al mismo Dios que nos habla en la palabra. Pero también, como decía el Papa Pablo VI, es importante escuchar y saber leer los signos de los tiempos. Algo nos tiene que estar diciendo todas las circunstancias de dolor, de desconcierto que estamos viviendo en el mundo presente y que estamos viviendo en nuestra nación.
Y de esto, si aprendemos a escuchar con sabiduría, como también nos invita el libro de los Proverbios, tendremos que sacar cosas positivas y cosas buenas. Una de las condiciones más necesarias que se necesita, centrales, importantísimas que se necesita en la actualidad, es pedirle a Dios y nosotros darnos al propósito de crecer en la virtud del silencio. Sin silencio no hay escucha, y sin un buen silencio no hay capacidad de poner en práctica, de cumplir lo que se escucha. Y creo que esta sí es una de las grandísimas debilidades que tenemos hoy. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos, por ejemplo, perdónenme la expresión, en carajadas en las redes sociales? Y cómo se nos ocupa tanto tiempo viendo y escuchando majaderías y no tenemos tiempo para escuchar las realidades más fundamentales de la vida, como la palabra, como en familia, escuchar el hijo, niño y adolescente. Los adolescentes se están muriendo de soledad. Un adolescente que se suicida es un SOS no solamente para su familia, sino también para la sociedad, para todos nosotros. Porque en el fondo quien opta finalmente por el suicidio fue porque alguien no tuvo la capacidad de escucharlo, porque no tuvo la oportunidad que alguien le abriera sus oídos, su alma, su corazón, para expresar el dolor que tenía por dentro. Generalmente, y es una regla muy general, quien en un momento determinado siente el deseo del suicidio y logra expresar ese dolor y contárselo a alguien, por regla general no lo hace, no se suicida, porque el mero hecho de contar ya es un gran descanso. Hermanos queridos, el Papa Francisco ha insistido mucho en que nuestra iglesia tiene que ser un hospital de campo. Allá donde trabajamos tenemos que sentirnos iglesia y tenemos que sentirnos los grandes terapeutas del reino, mensajeros del amor de Dios. Y para eso no se necesitan grandes estudios teológicos, se necesita disponibilidad de oídos, crecer en la terapia de los oídos, mantener los oídos despiertos y los ojos abiertos para saber escuchar lo que Dios nos dice a través del dolor de nuestros hermanos. Aprendamos de la Santísima Virgen María, quien aparentemente es tratada violentamente en el Evangelio de hoy, pero todo lo contrario. Jesús la está incluyendo precisamente en esa que tuvo la capacidad de escuchar. Escuchó el mensaje del Padre, el mensaje de Dios a través del Arcángel Gabriel y lo llevó 9 meses en su vientre. Lo que Jesús está manifestando ahora es que Él está creando una nueva familia en el Espíritu y que esa familia de sangre ya había cumplido su misión. También es un aprendizaje para los padres de familia, que cuando el hijo va creciendo se les olvida que está creciendo. Nada más terrible para un adolescente que ser tratado como un niño, porque él siente que ya tiene que empezar a emanciparse de su familia
Y he ahí precisamente la gran responsabilidad de educar al niño. Si educamos al niño, no tenemos que castigar al adulto. Cuando se educa al niño, el niño va creciendo en la confianza. Y aunque llegue en un momento determinado en la adolescencia una etapa de cierta rebeldía, siempre permanecerá aquello fundamental que en la casa se le enseñó. Queridos hermanos, aprendamos a hacer silencio también en nuestras casas. Aprendamos a hacer silencio para poder leer los signos de lo que acontece al interior del hogar. Obsérvense, mírense, tengan la capacidad de ser más y más visionarios de lo que está pasando al interior de sus hogares, y así podrían evitarse grandes desastres en el futuro próximo. Si nos escucháramos más como esposos, si nos escucháramos más como hijos y padres, si nos escucháramos más como la sociedad, como sociedad con seguridad, que habría menos violencia y menos desastres y menos muertos en nuestra sociedad. Que el Señor nos conceda pues unos oídos atentos para escucharle a Él en la palabra, para escuchar los signos de los tiempos, para escucharnos entre nosotros, y que nos dé madurez para tener la capacidad de cumplir aquello que escuchamos y aquello que prometimos. Esa es otra de las fragilidades modernas, la incapacidad de cumplir los compromisos que un día realizamos, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos, el día de nuestra ordenación sacerdotal, el día de nuestra consagración religiosa, el día de nuestra unión matrimonial. ¿Cómo violentamos estos compromisos que hicimos un día determinado en nuestra vida? Precisamente por la falta de madurez humana y madurez en la fe.